Bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Fíjense que me resulta interesante ver cómo en estos días navideños se afecta el comportamiento de las personas. Tal vez usted ha notado esto también, que para la gran mayoría de la gente, bueno, estos días son tiempo de asumir un comportamiento de celebración. Ya muchos están de vacaciones, ya están listos para las fiestas que vienen, para los regalos, etcétera. Pero tal vez me resulta más interesante aún el comportamiento entre los cristianos, y cuando hablo de cristianos me refiero a la iglesia evangélica. Sobre todo, mis hermanos, en esos tiempos en que las redes sociales nos muestran lo que antes tal vez no era tan evidente. Por ejemplo, lo que yo veo es que hay por allí pues un grupo de cristianos que, bueno, pues simplemente se dejan llevar por la corriente del mundo, se ponen festivos, pero no hay mucha reflexión del por qué. Solamente lo importante es la fiesta. Hay otro grupo que, bueno, son los que atacan la festividad y la tildan de pagana y tratan de hacerle pasar un mal rato a los navideños. Pero mire, también está otro grupo que son los opuestos a los anteriores. Y son los que ahí en sus redes sociales se ponen a defender el arbolito de Navidad, que si Martín Lutero ponía arbolito o no ponía, y de una u otra manera, mis hermanos, lo que yo veo es que las redes se vuelven un campo de batalla entre evangélicos acerca de este asunto de la Navidad. Pero al final, todo gira en torno a la fiesta, a las luces, al árbol. Y a mí me parece, mis hermanos, que se termina dejando de lado el misterio bíblico. Parece que el Señor Jesús, quien debe ser el centro de todo, más bien queda en la periferia, olvidado por su propio pueblo. Pero la Escritura, mis hermanos, cuando nos habla de Cristo encarnado, no nos presenta un adorno festivo. La Escritura nos presenta un escándalo santo, por llamarlo de esa manera. Nos presenta a Dios entrando en la historia sin dejar de ser Dios. Un hombre real que también es el Hijo de Dios. Y aquí, mis hermanos, va la pregunta sobre la cual va a girar todo. ¿Qué clase de Cristo tenemos? Nosotros como iglesia, ¿qué clase de Cristo tenemos? Tal vez para algunos Cristo es más un hombre. Por eso lo quieren ver como un bebé tierno solamente. Y por eso lo han hecho parte de una postal navideña. Por eso, mis hermanos, hoy vamos a ver quién es el Cristo de las Escrituras que vino a este mundo. Y vamos a considerar 3 puntos breves. El primero, que el Verbo es verdadero Dios. Segundo, que el Verbo se hizo verdadero hombre. Y tercero, que en Cristo hay una sola persona con 2 naturalezas, sin confusión ni división. La meta, mis hermanos, de todo esto no es solamente entender un poco de este misterio, sino lograr que nuestra actitud cambie para ser lo que la Escritura nos pide, verdaderos adoradores. Así que vamos a comenzar, mis hermanos, por el primer punto, de que Jesucristo es verdadero Dios.
Ya anteriormente, mis hermanos, en la predicación acerca de la necesidad de la encarnación, mencionamos el que probablemente sea el texto más conocido acerca de esto, donde Juan declara directamente y sin rodeos que el verbo era Dios. No dice que el verbo era un Dios, así como una criatura elevada, tipo mitología griega, o como los testigos de Jehová lo andan predicando. Tampoco dice que era parecido a Dios. Aquí se afirma la deidad real. El verbo comparte la misma naturaleza divina que el Padre. Pero cuando ese verbo se hace carne, vienen las preguntas. ¿Qué pasó con ese Dios, ese verbo que es Dios, cuando se hace carne y entra a este mundo? Bueno, Pablo lo va a decir de la siguiente manera, y le voy a pedir que lo busque en su Biblia. No siempre les pido que busquen citas, pero esta vez sí se lo voy a pedir. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Y allí el apóstol Pablo clava esta verdad, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, yo creo, mis hermanos, que vale la pena comentar brevemente cada palabra de esta frase de Pablo. Porque yo sé que es un texto que todos hemos leído, pero no siempre lo entendemos. A mí, por ejemplo, esa parte que habla de corporalmente, habita corporalmente, siempre me ha sonado un poco rara. Por eso, mis hermanos, ya que es una frase breve, pero poderosa, vale la pena que vayamos palabra por palabra rápidamente, no me voy a tardar mucho, palabra por palabra, y voy a ir citando cada palabra en el orden en el que aparece en el texto griego. Primero, la palabra habita, katoikei. Esta palabra, mis hermanos, sugiere residencia estable, permanente. Aquí estamos hablando de habitar no solamente un ratito, sino de habitar en forma permanente. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que Dios está en Cristo de manera continua. Después, dice el apóstol Pablo, utiliza la palabra pleroma, es decir, plenitud. Esta palabra, mis hermanos, plenitud, aquí no significa mucho, significa completo, que no deja nada fuera. Aquí Pablo está afirmando que todo lo que hace a Dios ser Dios está en Cristo. Se lo repito, todo lo que hace a Dios ser Dios está en Cristo. Luego la palabra deidad, teotes. Esta palabra griega apunta a la naturaleza o condición de ser Dios. No está hablando solamente de algunas cualidades divinas o de algo parecido a Dios. Mis hermanos, aquí Pablo está diciendo que Cristo es verdaderamente Dios. Y luego finalmente esta palabra corporalmente, somáticos, que Pablo la utiliza de manera deliberada contra la idea de que lo material es malo o inferior. Y ahorita le voy a explicar por qué. Con esta palabra corporalmente, Pablo subraya la plenitud divina que no solamente se manifiesta en forma espiritual, como Dios está allá en el cielo en forma espiritual y es completamente Dios. Aquí, mis hermanos, con esta palabra corporalmente, lo que Pablo nos está diciendo es que la plenitud divina está en Cristo en forma encarnada, real, histórica, concreta. Debe usted saber que en la antigüedad surgió por ahí una herejía que se llamó docetismo.
que decía que Cristo no tenía cuerpo, era solamente una apariencia, así como un holograma o un fantasma. De hecho, la palabra doqueos, de donde proviene docetismo, significa apariencia o algo que parece nada más. Por eso Pablo utiliza esa palabra corporalmente y lo que él quiere decir que esa plenitud divina está en forma encarnada y real cuando el Señor vino a este mundo. Resumiendo, mis hermanos, podemos parafrasear este texto bíblico de la siguiente manera. En Jesucristo reside de manera permanente, en forma encarnada, todo lo que Dios es. Ese es un texto poderoso para decir que Cristo, cuando vino a la tierra, era completamente Dios. Porque parece que a la gente del mundo se le olvida eso, pero lo que a mí me preocupa es que hay muchos cristianos evangélicos que también parece que disfrutan más al Jesús de carne y hueso y se olvidan de que Él era completamente Dios. Por cierto, Jesucristo no es 50% hombre y 50% Dios. Es 100% Dios y 100% hombre. Imagina lo siguiente, imagina un reino antiguo, de esos como de las películas, donde el palacio está en lo alto de un monte, con unos muros grandes, gruesos, y dentro guardias que se visten de manera impecable. En la plaza la gente suele decir con toda confianza, nuestro rey siempre está seguro detrás de sus muros, nuestro rey gobierna desde su trono y todos son felices ahí, pero un día llega la noticia de que uno de sus enemigos más poderosos ha traspasado la frontera y la guerra deja de ser rumor porque el humo ya es visible ahí en el horizonte. Los mensajeros entran corriendo al palacio y con voz temblorosa, pero calculada, proponen algo que es lógico. Majestad, usted permanezca aquí. Un rey es rey en su palacio. Desde aquí manda, desde aquí decide. Si usted sale, se expone. No lo haga. El pueblo necesita un rey vivo, no un héroe muerto. El rey escucha, mira los mapas, recuerda a todo ese pueblo al que ama, y entonces hace algo que desconcierta a todos. Se levanta del trono. No renuncia, no abdica, no deja de ser rey ni por un segundo. Lo que deja atrás no es su realeza, sino la comodidad del palacio y el derecho de mantenerse a salvo mientras otros sangran por él. Se ciñe el manto real y se ajusta una armadura. No está quitándose la corona en esencia, más bien está cubriendo la gloria visible. Sigue siendo rey, pero ahora se acerca como un rey que sirve. Ordena abrir las puertas del palacio, los guardias se miran entre sí y murmuran, ¿acaso va a ir él? En el patio un capitán intenta detenerlo. Señor, si quiere motivar al ejército, basta con enviar un discurso, una bandera, un decreto con su sello. Eso sería lo propio de un rey. El rey lo mira fijo, sin gritar, pero con autoridad dice, si me quedo solo en el palacio, ustedes pensarán que el trono es fuerte, pero que mi corazón está lejano. Yo no solo gobierno este reino, lo amo. Y si el peligro llegó hasta mis puertas, entonces mi lugar está donde están mis súbditos y entonces sale. Cuando el ejército lo ve llegar al campamento, no lo confunde con un soldado común.
No viene a jugar a ser soldado ni a esconder quién es realmente. Viene como rey verdadero, pero en humildad, no ejerciendo sus privilegios para evitar el barro, sino entrando al barro para salvar. El que avanza entre barro y frío es el mismo que dicta leyes, el mismo que tiene autoridad para recompensar y para juzgar. Y sin embargo, está allí, caminando entre tiendas, escuchando a los heridos, inclinándose para levantar a uno que no puede ponerse de pie. Y allí, mis hermanos, es donde yo quiero que entendamos lo que Pablo quiere que entendamos. En Cristo no ocurrió que la deidad se metió a un cuerpo, como quien ocupa una casa ajena. Ocurrió algo infinitamente más grande. El rey vino al campo de batalla, no dejó de ser rey, no fingió ser soldado, entró a nuestra historia como rey encarnado. Mis hermanos, al mundo le gusta un Jesús controlable. Un Jesús que inspire, pero que no gobierne. Un Jesús que acompañe, pero que no mande. Un Jesús que perdona, pero que no juzgue. Pero la Escritura, mis hermanos, no nos da eso. Nosotros no adoramos a un niñito tierno. Adoramos al Dios eterno hecho niño. Y eso, mis hermanos, no debemos perderlo nunca de vista. Jesucristo, cuando se encarnó, seguía siendo 100% Dios que gobierna el universo y que juzga a los hombres cuando Él quiere. Número 2, el Verbo se hizo un verdadero hombre. Es la otra parte. Mire, el texto tal vez que declara esto de una forma más clara y contundente es Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, dice Juan, fue hecho carne. Y aquí la palabra carne no significa pecado como en otras partes de la Escritura, sino significa humanidad completa, cuerpo, mente, voluntad humana, emociones, límites reales. Mire, Juan pudo escribir que Jesús se hizo hombre y usar la palabra griega antropos, pero él eligió decir que se hizo carne y utiliza la palabra griega sarx, porque él quería enfatizar no solamente una apariencia de humano, no que Dios estuviera haciendo un teatro donde aparentaba ser un ser humano. Utiliza la palabra carne porque quiere hablar de humanidad verdadera. Y entonces añade, y habitó entre nosotros. La palabra griega literalmente significa tabernaculizó. Así como el Dios en el Antiguo Testamento, el Dios verdadero en el Antiguo Testamento, moraba en el tabernáculo en medio de su pueblo. Ahora Dios viene en medio de nosotros, pero en una humanidad real y visible. No vino a visitarnos como un turista celestial, que se aparece por un momento, anda por aquí un ratito y se va. No, vino a vivir en el barrio con la gente. El apóstol Pablo, allá en la epístola que escribió a los Gálatas en el capítulo 4, hace una declaración muy interesante donde vamos a ver esto también. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice aquí el apóstol Pablo que cuando el Verbo entra al mundo, lo hizo nacido de mujer. Con lo cual, mis hermanos, nos está hablando de un hombre como todos los hombres que nacen de las mujeres. No una aparición, sino que está hablando de una humanidad completa, normal. Y luego añade que vivió bajo la ley, es decir, vivió como todos los demás hombres. Se sometió a las condiciones humanas y al marco de la ley en la que vivía su pueblo. Pero lo hizo con un propósito: redimirnos y adoptarnos. Redimirnos, darnos perdón, pero no solamente eso, sino llegar a hacernos parte de su familia. Mis hermanos, la humanidad de Cristo no es un adorno doctrinal, es decir, no es una parábola, no es una metáfora. La humanidad de Cristo es una herramienta de salvación que también llega a ser una fuente de consuelo para nosotros, porque es real. Jesucristo se hizo hombre, fue un hombre de carne y hueso como usted y yo. Era 100% Dios y 100% hombre. Imagina a un hombre que llega a la ciudad con un prestigio enorme. No es un médico de consultorio, es un investigador. Viene con una bata impecable, su portafolio de cuero y un equipo que lo sigue como si la ciencia tuviera un séquito. La ciudad lo recibe porque hay una enfermedad que está matando familias. En el hospital, los pasillos huelen a desinfectante y a cansancio. Se escuchan toses detrás de las puertas cerradas. Hay madres durmiendo en sillas y hombres que intentan ser fuertes, pero en sus ojos se nota la derrota. El director del hospital lo lleva a una sala amplia, limpia, con cristales. Detrás del vidrio se ve una habitación aislada. Adentro hay pacientes, afuera silencio. Aquí puede observar, dice el director, nadie conoce esta enfermedad como usted. El investigador toma una tableta, mira gráficas, hace anotaciones, observa, calcula, pregunta, todo lo hace bien, pero desde afuera. En un momento se acerca una enfermera con voz baja y le dice: doctor, la familia del cuarto 12 no ha parado de llorar. El niño pregunta si va a morir. ¿Podría pasar a verlo? El investigador ni siquiera voltea, ajusta sus lentes y le dice: no puedo. Sería imprudente. Mi trabajo es entender el fenómeno, no involucrarme. Además, podría contagiarme. La enfermera asiente, no discute, solo se va con una tristeza, como si acabara de confirmar algo que temía. Hay un tipo de conocimiento que no consuela a nadie. Esa tarde llega otro médico. No trae séquito, no hay discursos, solamente llega, se pone los guantes, se ajusta el cubrebocas y sin pedir permiso abre la puerta del cuarto 12 y entra. Los pasillos, la gente lo mira como si estuviera loco. El director corre y le dice: doctor, ¿qué hace? Usted no tiene que entrar ahí. Podemos poner cámaras. Usted puede supervisar desde la sala. El médico se detiene y dice algo que no es científico, pero es humano. Mire, si yo me quedo detrás del vidrio, quizá entienda la enfermedad, pero ellos seguirán solos. Yo vine a sanar y para sanar tengo que estar con ellos. Entra, se sienta cerca del niño, le toma la mano, escucha a la madre, revisa al paciente, habla con una calma que se siente como luz en un cuarto oscuro
Y cuando sale, no trae solo datos, trae nombres, historias, lágrimas ajenas que ahora ya no le son ajenas. En el pasillo la enfermera lo mira y susurra, gracias por entrar. Y ahí está la diferencia, mis hermanos, entre un Dios de laboratorio y el Dios verdadero. Un Dios de laboratorio puede explicarte el dolor con precisión desde lejos, puede describir tus heridas sin tocarlas, puede darte teoría, pero no compañía. Pero el Dios de la Biblia no nos observa tras un vidrio, no nos amó a la distancia, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entró al cuarto número 12 de la humanidad, no para mirar, sino para cargar, para sanar y para salvar. Por eso, cuando tú lloras, cuando estás triste, Cristo no te dice, sí, entiendo tu caso. Él te dice, yo estuve allí, yo sé, y yo no te dejo solo. Porque Jesucristo se hizo verdaderamente hombre. Pero aquí, mis hermanos, viene el punto más delicado. Si Cristo es Dios y es hombre, entonces tenemos dos Cristos. Tenemos una especie de doble personalidad. La Escritura nos dice que no. Y esto nos lleva al tercer punto, donde vamos a ver que Cristo es una sola persona sin mezcla ni división. Allá en la primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo hace la siguiente declaración y dice, hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Ahora, yo quiero que note los textos que voy a estar citando y los que ya se han leído anteriormente, que tienen que ver con partes de este gran misterio del que estamos hablando. Quiero que note cómo aquí Pablo menciona a Dios, un solo Dios, y menciona a un hombre, Jesucristo hombre. Pero ambos son un solo mediador, que se llama Jesucristo. La naturaleza divina, la naturaleza humana, pero un solo mediador, que se llama Jesucristo. Eso, mis hermanos, se llama unión hipostática. La unión de dos naturalezas en una persona. Allá en el texto de Romanos 9, verso 5, encontramos lo siguiente, según la Reina Valera 60, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Está hablando del pueblo judío Pablo. Dice, de ellos, de los judíos son los patriarcas, y de ellos, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esa frase de Pablo que dice, según la carne, afirma la humanidad real del Mesías. Del Mesías podemos decir que incluso tenía una genealogía. Y él vino según la carne. Pero luego Pablo dice que es Dios sobre todas las cosas. Mis hermanos, aquí lo importante es notar que tanto la frase según la carne como Dios sobre todas las cosas, esas dos afirmaciones recaen sobre el mismo sujeto, es decir, Cristo. No son dos Cristos, no son dos agentes que actúan de una manera rara y coordinada, no. El mismo Cristo que viene según la carne es a la vez Dios sobre todas las cosas. Le voy a mencionar un texto más, donde vamos a ver cómo ambas naturalezas están en una misma persona.
Allá en el pasaje de Hechos 20:28, se lo leo primero de la Reina Valera y después de la NBI. Dice el apóstol Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Escuche esto: para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora se lo voy a leer de la NBI porque esa parte donde dice la iglesia del Señor, la NBI traduce, según los últimos manuscritos, de una forma un poco diferente. Dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Mis hermanos, aquí la palabra Dios está unida con la frase su propia sangre, lo cual resultaría un poco raro si lo pensamos bien, porque Dios es espíritu, pero aquí está hablando del Dios encarnado. La persona es una. Sin embargo, de esa persona se dice que es Dios y que además derramó su propia sangre. Ahora, aquí, mis hermanos, llegamos a una parte, la parte de la teología. Rápidamente le explico, porque esto no es clase de teología, pero quiero que sepa esto: que la función de la teología es resguardar el conocimiento bíblico para que no se tergiverse, no se contamine con ideas raras que no son propias de la Escritura. Para eso la teología, mis hermanos, describe en forma de postulados o de doctrina lo que la Biblia dice. De esa manera, en el Concilio de Calcedonia en el año 451, la Iglesia resumió lo que ya venía confesando al leer los textos que yo le he citado y otros más: que Cristo es una persona en dos naturalezas, y teológicamente añade: sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Y al hacer, mis hermanos, esa declaración doctrinal o teológica, se resguarda todo lo que la Escritura nos quiere decir en muchos textos. Y se lo voy a explicar. En la persona de Cristo subsisten dos naturalezas. Primero, sin confusión, es decir, lo divino no se mezcla con lo humano para formar una tercera cosa. Porque, mis hermanos, hay ese tipo de uniones que resultan en una mezcla. Si usted a una jarra de agua le echa tang de naranja, el resultado ya no va a ser agua pura, va a ser agua con sabor a naranja. Es decir, dos cosas dan como consecuencia una tercera diferente. Cuando se dice que esas dos naturalezas en la persona de Cristo están sin confusión, es decir, que no se mezclan y no dan como resultado otra cosa. En una frase breve podríamos decir que el Señor Jesús no es un híbrido. Número 2, la confesión de Calcedonia dice que es sin cambio. Es decir, que al encarnarse, el Hijo no deja de ser lo que es. Su deidad no se transforma en humanidad y su humanidad no se convierte en deidad. En palabras breves podemos decir que no hay una mutación donde un hombre se vuelve Dios o de un Dios se vuelve hombre, ¿no? Sin cambio significa que la naturaleza divina sigue siendo divina y la humana sigue siendo humana al 100%. Luego se añade teológicamente que es sin división, es decir, no hay dos Cristos actuando por separado, uno divino y otro humano. Aquí, mis hermanos, estamos hablando de un solo Señor, una sola persona. Y en una frase breve lo que pudiéramos decir es que
Cristo no está partido en dos. Y finalmente, en términos teológicos, se declara que esta unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo es sin separación. Es decir, que las dos naturalezas no se pueden despegar. O de otra manera, que Jesucristo no opera como Dios separado de su humanidad a veces, ni obra como un ser humano separado de su deidad, no, sino que ambas naturalezas permanecen unidas en la persona del Hijo. En una frase breve podemos decir que no se pueden desconectar. Mis hermanos, era necesario, dado todo lo que hemos dicho hasta aquí, que el Verbo eterno se hiciera hombre sin dejar de ser Dios, para que por un lado su mano divina tomara la mano del Padre, mientras su mano humana tomara tu mano. Como Dios, su salvación es suficiente, alcanza para todos, pero como hombre, su salvación te alcanza a ti. Quiero compartir con usted un verso que encontré que precisamente se llama Dos manos, y quiero que lo escuche. Eterno verbo, luz sin madrugada, Dios sin principio, voz que todo lo crea. Bajaste al polvo sin perder tu gloria, y en carne humilde habitaste la aldea. No fuiste sombra, ni disfraz piadoso. Lloraste, anduviste, sentiste el dolor. Sin dejar el trono, tomaste el camino. Sin soltar la vida, cargaste mi temor. Tu mano divina toma al Padre Santo. Tu mano humana me toma a mí. Un solo Cristo, sin mezcla ni ruptura. Dios con nosotros y nosotros en ti. Mis hermanos, en estas fechas el mundo mira el pesebre y ve a un tierno niño, pero la Escritura mira el pesebre y ve algo que hace temblar los siglos. El Dios eterno entrando en nuestra historia sin dejar de ser lo que es. Mis hermanos, la Navidad no es Dios actuando el papel de un bebé. Es Dios asumiendo humanidad. No para que lo admiremos a la distancia, sino para que lo adoremos, para que confiemos en Él y para que nos rindamos delante de Él. Por eso, mis hermanos, hemos entendido lo que la Escritura dice del Señor Jesús. Tal vez a partir de esta semana decidas que tu adoración debería tener más peso, menos decoración, más Cristo. Porque yo sé que van a celebrar la fiesta, está bien. Solamente recuerde eso, menos decoración, más Cristo. Más reverencia, más oración, más obediencia. Si realmente el Cristo al que tú sigues es el Cristo de las Escrituras y no el de la postal navideña. El Señor los bendiga, mis hermanos, y que sirva esto para que reflexionen sobre la verdad bíblica y no sobre la corriente del mundo que nos lleva por otros lados. Dios les guarde, mis hermanos.